Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, vamos a presentar, como ya sabéis, el libro de Empatía en un mundo que duele. Y me acompaña Teresa Mateo, que es una persona muy especial para mí, que conozco desde hace 18 años. 18 años, lo sabe ya mejor que yo. Y unos días. Y unos días. Y bueno, aunque en los últimos años no nos vemos tanto, pero me parece muy importante porque es una persona que considero que es muy fiel, ¿no? Y para mí la fidelidad es algo muy importante de las personas, ¿no? Que siempre de alguna manera estén, ¿no? Aunque no tengas una relación porque ya no juegas al baloncesto con alguien o no compartes un espacio, pero lo que has vivido tiene que dejar un pozo, ¿no? Y entonces Teresa es una persona en ese sentido con la que yo me siento muy afín y en la que puedo confiar al 100%. Y por eso, pues como estaba aquí en Valencia, le he dicho, pues venga, anímate y a presentar conmigo. Así que vamos a comenzar. Tendremos como una horita de diálogo o quizá un poco menos. Y luego me gustaría pues, que vosotros y vosotras pues, participarais, ¿vale? Y preguntarais cosas, sugerencias, ideas, qué os parece. Y en base a eso pues, nos podemos enriquecer todos un poquito más. ¿De acuerdo? Así que bueno, bienvenidos, bienvenidas de nuevo y comenzamos. Pues buenas tardes a todos. Creo que tenemos muy buena suerte de tener aquí a José y confío mucho en que nos va a ser muy nutritivo todo lo que nos comparte. Pues creo que está muy bien que presente un poquito a José lo que pueda así resaltar ahora. José para mí es un hombre muy dedicado y comprometido con bueno, lo que era el lema de la escuela Gucci, que es el bienestar, la energía y la conciencia. El bienestar profundo, la energía y la conciencia. Para mí desde mucho rigor y desde la ciencia y desde el compromiso y la práctica real y como llevar las enseñanzas a la vida cotidiana. Para mí representa como la espiritualidad enraizada en lo cotidiano. Algunas cosillas que puedo contar así, pues es doctor, es neurocientífico, es profe y si me lo permite es guía espiritual. Ya lo he estado eso. Bueno. Y está pues muy presente su dedicación a la meditación, a las artes marciales, al desarrollo personal. En la parte neurocientífica investiga sobre todo las emociones sociales, ¿es así? Estudios amplios de ingeniería, de psicología, de neurociencia. Una parte de consultor que no conozco mucho, bueno, y para mí diría que es también, bueno, practicante comprometido y, entre comillas, viajero espiritual, ¿no? Por todas esas experiencias que te han ido enriqueciendo. Bueno, tengo aquí para mí es un líder con gran carisma y generosidad, con mucha experiencia, con mucha capacidad de llegar, de didáctica y con esa capacidad que decía de llevar la luz y el discernimiento y el cariño a la vida cotidiana. Bueno, pues eso es lo que puedo... ¿Qué te parece? Bueno, lo acepto. Me invitaban a comentar un poco porque como he conocido a José, pues os decía, pues me acuerdo muy bien que fue el día 20 de noviembre de 2007. Me marcó porque, bueno, porque José ha marcado mucho mi vida para bien y sigue, incluso aunque ahora ya, eso como os decía, aunque no estemos tan en contacto como antes, sigue habiendo perlas que ha dejado en mi vida y que siguen apareciendo y está muy presente todo lo que he aprendido y he vivido con él como un fondo de bienestar siempre. Entonces lo conocí porque me interesaba practicar artes marciales con él y eso significó empezar un viaje de crecimiento personal, si se puede llamar así, de desarrollo personal.
de conciencia, de meditación. Hicimos trabajos muy profundos vinculados con chamanismo en la que se llamaba Escuela Uchi, a la que tengo mucho, mucho cariño y con la que incluso llegué a colaborar, ¿no? Entonces pasó de ser mi profe también a ser mi jefe, tuve esa buena suerte y así me fui empapando un montón de pues eso, de vivencias y de herramientas que me siguen acompañando. Y entonces un gran trabajo que hicimos se llama Caminos del Guerrero y ahí pues desde caminatas conscientes en la naturaleza, en vínculo con la tierra, en vínculo con el grupo, encontrábamos la fuerza para ir, digamos, ahondando en nosotros mismos y pudiendo tomar una gran palabra que estos días al reflexionar, algo que me ha aportado mucho Jesús es tomar responsabilidad, ¿no? O sea, como os digo, es mucho de ir a lo concreto, y lo vamos a ver en lo que nos explique hoy seguramente, y desde luego en el libro, que está todo lleno de historias concretas, eso, de historias reales, en fin. Entonces, bueno, pues he aprendido un montón de aspectos energéticos, de meditación, de eso, de todo lo que os estoy contando, de herramientas para el bienestar y sobre todo llevado al día a día. Y no sé qué más, aquí me había apuntado cositas. Bueno, pues estoy muy contenta de que sus libros ahora puedan hacer que su mensaje y todo lo que podemos aprender con él lleguen a más gente. Y muy contenta de estar aquí. Y nada, y sobre todo quiero agradecerte por la oportunidad y reconocer que hay un gran cariño y que lo vamos a celebrar hoy especialmente. ¿Por qué leer el libro? Pues bueno, estoy hablando un montón, con ganas ya de dejarte paso, pero un poquito así un sabor. En este mundo en el que nos podemos sentir desbordados, nos podemos sentir tan movidos, conmovidos, desbordados a veces incluso hasta de lo bueno, ¿no? En fin, los retos que nos representa el mundo. Oímos también hablar de la empatía y nos puede parecer una solución, lo ideal. Podemos tener una llamada a trabajarla, digamos, en nosotros. Entonces en el libro he encontrado mucha claridad con respecto a la empatía y también con mucha sorpresa he encontrado que también tiene sus peligros, sus confusiones, sus excesos, sus limitaciones, y todo está lleno de mucha sabiduría. Además de información hay una gran sabiduría y mucha, me daba como una perspectiva muy amplia y a la vez muy concreta, con historias que conmueven, con historias que mueven, de animales que cuidan a sus crías, de otras historias de guerras, de violencia. Muchos ejercicios, datos, estudios, en fin, está todo, nos va llevando de la mano y también con humor a poder ampliar la perspectiva de la empatía y a ir un paso más también, ¿no? Que ahí pues ya vamos a ir descubriendo. Y ya dejo que nos vayas, por favor, contando tú. José, cuéntanos por qué has escrito el libro. ¿Por qué he escrito el libro? Bueno, pues porque me lo pidió mi editora. Esa sería la primera, la primera respuesta. Pero bueno, digamos que, como tú bien has dicho, hay como bastante lío en torno a la palabra empatía, ¿no? Se utiliza mucho, hay como una especie de... Bueno, hay gente que la rechaza, pero en general es una palabra bien vista y parece que todo el mundo, o yo intuía que casi todo el mundo siente que hace falta empatía, ¿vale? Entonces, bueno, surgió la oportunidad y yo lo tenía prácticamente en la cabeza. Pero
se me ocurrió, o sea, cuando uno va a escribir un libro, hay miles de libros, entonces yo creo que hay que pensar si va a aportar algo realmente o no. Y eso es muy difícil porque cada vez hay más libros. Entonces, yo pensé, digo, primero voy a hacer una encuesta. Y la encuesta va a ser con una sola palabra. Entonces yo le voy a preguntar a la gente qué le falta al mundo. Yo creo que van a contestar que al mundo le falta empatía. Pero voy a hacer una encuesta que contesten por lo menos 2.000 personas. Y en base a eso, si la gente contesta que al mundo le falta empatía, yo me comprometo a escribir el libro. Ese fue como mi mecanismo para no lanzarme a escribir por escribir, porque ya hay mucho escrito y no hay que añadir ruido al mundo. Es importante que no añadir ruido. ¿Te puedo interrumpir? Sí. Y entonces la empatía no formaba parte de respuestas dadas. Entonces, cuando yo veo las 2.500 respuestas, la mayoría de la gente contesta que al mundo le falta empatía, bondad, valores, humanidad, compasión, ayuda. Es decir, semánticamente unido a la palabra empatía. Nadie contesta que al mundo le falta mano dura, nadie contesta que al mundo le falta disciplina, ¿vale? Algunos contestan que al mundo le falta inteligencia y estrategia, lo cual no está mal, pero casi todo el mundo, alguno contesta que al mundo que no le falta nada, que está bien como está, pero el 85% de la gente contesta eso. Como es una encuesta amplia, 2.000 personas, hombres, mujeres, de todo tipo, estatus socioeconómico, todo el nivel de estudios y prácticamente porque profesoras, alumnas de institutos pasaron la encuesta a gente joven, más o menos de 16 a 80 años, incluso amigos míos de Japón pasaron, que tú los conoces, pasaron la encuesta y algunos por ahí extranjeros, entonces en torno a las 2.500 personas contestan eso, es decir, es una muestra que puede ser representativa. Y entonces a mí ya me da paso para escribir el libro. Es decir, bueno, esto es lo que la gente cree, ¿vale? Y como es lo que la gente cree, yo no sé si hace falta o no empatía, pero sí que creo que ahora necesitan saber lo que es. Porque estoy seguro que no sabemos lo que es, ¿vale? O muchos matices de la empatía no los conocemos. Entonces, partiendo de que la gente quiere que haya más empatía, vamos a, en un mundo que duele, que eso es evidente, no hay que hacer la encuesta, vamos a ver si explicando todos los matices, todos los giros, todos los peligros, todos los mitos, después, aun contestando lo mismo, podríamos hacer una acción mucho más concreta y práctica. Entonces de ahí surge eso. ¿Cómo lo escribí? Pues ha sido un tiempo récord porque firmé el contrato el 30 de diciembre, me puse a escribir el 1 de febrero y el 30 de junio entregué. Entonces así un poco express. He estado un hombre a una silla pegada. A un teclado pegado, como digo al final, pues varios meses, ¿no? Pero bueno, está bien. Y luego cometí un error porque yo me leo poco los contratos, eso es un error. Entonces me dijeron 350.000 palabras o algo así. Entonces cuando yo entrego el manuscrito me había pasado 150 páginas. Entonces la editora me dice, el libro puede tener 280 más o menos, pero has hecho un libro de 420. Y fue muy amable y muy empática. Y entonces el libro en realidad son 3 libros. Uno con ejercicios, porque tú bien sabes y más o menos lo has dicho, que lo que no está enraizado en la vida es etérico, ¿vale? Por lo tanto, yo incluyo ejercicios que aunque sean un libro y es difícil hacer el ejercicio solo, pero bueno, me quedo tranquilo con esa parte. El propio libro con sus historias y luego una adenda que hemos llamado para saber más con un QR, donde ahí están esas 150 páginas extra, donde además yo me comprometo pues, a actualizar, si yo me entero de un estudio nuevo sobre no sé qué, pues lo meto ahí y de esa manera pues el libro queda también un poco vivo. Entonces la editora le pareció bien la idea y yo, claro, no tiraba esas 150 páginas extras a la basura. Así que así es como ha sido escrito y más o menos el porqué. En torno a eso me llamó la atención, empecé el libro por el final leyendo los agradecimientos y me llamó la atención que decías que estabas en el sofá escribiendo el guión cuando te llamó la editora. Yo te imaginaba en el sofá con una claridad total de ese guión. Entonces, no sé si nos puedes compartir un poco de esto que me llamó mucho la atención. Bueno, en la vida a veces hay serendipia, que no la tenemos por qué interpretar mágicamente ni buscar la respuesta, pero sí es cierto. Yo había escrito un primer libro y salió el 22 de diciembre del año pasado, Mente Salvaje. Entonces yo el 26 de diciembre pues ya estaba en el sofá y me voy a hacer un índice del siguiente y el primer capítulo.
Y entonces cuando lo terminé y a la mañana siguiente me llamó la editora. Me dice, oye, ¿quieres escribir un libro con nosotros, con Grijalbo? Y le dije, no te lo vas a creer, pero anoche yo ya he hecho el índice. ¿Vale? A mí esas cosas no me sorprende porque de vez en cuando nos pueden pasar. Y son cotidianas, no son extraordinarias ni especiales, son cotidianas y es bueno verlas como cotidianas. Pero bueno, ¿por qué estaba claro? ¿Por qué lo tenía claro? Porque yo creo que cuando queremos saber sobre algo, es interesante que miremos primero hacia atrás, evolutivamente. ¿Esto de dónde viene? La empatía, el amor, el hambre, la sed, la inteligencia. Vamos a mirar evolutivamente en la historia de la vida y de la biología, por así decirlo, de dónde viene. Luego tenemos que mirar lateralmente, ¿no? Esto lo tienen los animales. Luego tenemos que mirar hacia el futuro. ¿Lo tendrán las máquinas? ¿Vale? Entonces yo solo, a nivel de la empatía, siempre pienso para allá, para allá, para allá y para tal. Entonces, más o menos el libro le tienes. Y luego, por supuesto, ¿de dónde viene? Dentro del cerebro, ¿de dónde viene todo esto? Porque cerebro y mente son uno, le gusta a la gente o no le guste. Hay kilos y kilos, toneladas de evidencia sobre eso. Entonces, ¿cómo es que un cerebro se ha construido para ser empático? Entonces ahí claro, ya tienes el capítulo de animales, el del pasado, el del futuro, el de nosotros, el de los matices. Entonces ahí en la mente lo ordenas y yo cuando me aburro pues me dedico a hacer índices de libros que me gustaría escribir. Es un hobby que tengo. En todo caso, has nombrado Mentes Salvajes, Sí. el primer libro, y entonces me pregunto por qué es el segundo. No sé si hay algo que puedas añadir de eso. Bueno, el primero no le quería escribir, pero me convenció un mentor y yo a los mentores siempre soy muy fiel, entonces les hago caso. Y salió ese libro, yo creo, muy, muy bonito, más o menos sobre el camino del desarrollo personal, sus peligros, sus mitos, sus falsas espiritualidades, los recovecos del destino. Y entonces ahora ya ese que es como el inicial, pues quería entrar en aspectos particulares. Entonces uno, vinculado con emociones, pues una emoción central es la empatía. Entonces digo, este va a ser el segundo. Luego tengo algunos en mente, que no sé si escribiré o no, pero digamos que era el momento ya de decir, bueno, ahora vamos a hacer una especialización, la empatía, y ya desde un punto de vista muy, muy científico, porque el otro incluye muchas vivencias personales. Hemos hablado de los ejercicios y claro, es un libro que vamos a leer, pero también es un libro que podemos poner en práctica. Entonces, ¿por qué nos recomendarías no quedarnos solo en la lectura, sino también hacer los ejercicios? Sí. Hay un punto difícil que es que uno normalmente no puede ser juez y parte. Es decir, y lo podemos aplicar a la empatía, pero lo podemos aplicar a la mente, ¿no? Para que sea más práctico. Cuando uno busca soluciones, a veces las busca en sí mismo, ¿no? Entonces a mí me hace mucha gracia cuando alguien busca en YouTube, ¿no? Busca en YouTube, imagínate, voy a meditar, ¿no? O voy a aprender sobre emociones, ¿no? O lo que sea, ¿no? Entonces, claro, tú eliges, porque tú eres libre y eliges, ¿eh? Ese camino está bastante errado, porque si yo no sé cuál es mi punto de partida, ni sé cuál es el punto final, en el supuesto de que tenga capacidad de elección, es como absurdo. Es como si yo me ponga a buscar buenos abogados en Madrid, ¿no? Es que no sé nada de leyes, necesito cierto criterio. Entonces, a pesar de eso, creo que al menos el que haya ejercicios le recuerda a la persona que esto no es un conocimiento teórico solo, ¿no? El catedrático de las emociones no necesariamente las regula, ¿de acuerdo? Puede saber muchísimo de emociones, yo conozco casos, saben muchísimo de emociones, pero en la vida cotidiana a lo mejor no las regula. ¿Por qué? Porque el saber que la amígdala vasolateral influye en el condicionamiento clásico no te ayuda a gestionar mejor tu emoción, ¿vale? Lo cual no significa que eso no sea precioso, porque es precioso, o no sea una profesión, o no sea conocimiento. Entonces, la idea de que las cosas tienen que ser reales y aterrizadas y prácticas es fundamental, porque vivir es una práctica, ¿vale? ¿Y qué es importante para la vida? Pues tener una idea clara, ¿no? de quiénes somos, más o menos, de cómo gestiono la incertidumbre, la mente, ¿no? De si construyo creencias o necesidades sobre el sentido de la vida, o sobre el compromiso, sobre su final, sobre su inicio, ¿no? Sobre si hay que tener un propósito o no, eso se dice mucho, ¿no? Bueno, entonces ahí la empatía es nuclear. Entonces, al menos que haya ejercicios para que eso quede como importante. A pesar de que en algunas ocasiones sería mejor contrastarlo con alguien. Pero como es un libro, los libros no tienen brazos ni piernas, pues por lo menos se dejan. Eso son ejercicios que no son inventados, son reales.
Por ejemplo, lo que he hecho mucho en organizaciones, ¿no? Los círculos del yo. Eso yo lo llevo haciendo 20 años. Luego lo podemos comentar. Pues en un equipo de directivos, hacer este ejercicio. Y en las respuestas sacas muchas conclusiones. O las etiquetas del yo. Lo hemos hecho toda la vida, ¿no? Sacas mucha información, la persona y, por supuesto, el que dirige, ¿no? Para ver cómo son nuestros niveles de ese constructo. Entonces, me apetecía que tuviera práctica. ¿Tienes algún capítulo favorito? Pregunta difícil. Yo creo que sí. Yo creo que el de la empatía de la IA. Bueno, ¿por qué? Porque está mirando hacia el futuro. Y el futuro ya está aquí. La IA ya está aquí. Y además trabajo en un proyecto internacional que tiene que ver con la IA y con el cerebro, que es muy ilusionante. Y creo que ese capítulo obliga a hacernos preguntas. Entonces, cuando pensemos si tenemos que ser o si vamos a ser o si queremos ser empáticos con una IA o con un robot humanoide, cuando pensamos si ese nuevo nosotros, como dice un amigo mío, que estamos creando, es una locura o es una necesidad, cuando surgen entre nosotros tantos miedos y prejuicios porque es tecnología, porque es novedoso, porque nos va a quitar de momento el trabajo, luego no sabemos qué ocurrirá, pues es interesante ese viaje. De hecho, no sé si habéis visto la semana pasada el robot ruso. Han presentado un robot ruso, ¿no? En un teatro. Entonces el robot empieza a caminar y se cae. Yo personalmente sentí empatía. No lo pude evitar. Yo veo caerse al robot y a ver, no se va a hacer un maratón, pero tú piensas que se va a hacer un... ¿Vale? Es su tecnología, ¿no? Y los dos cuidadores rápidamente lo levantan. Y además corre una cortina para que no se vea que por una parte es por marketing, para que no se vea que la empresa ha fallado, pero por otra parte es como un sinónimo de vergüenza, ¿vale? Y de ocultar, en ese caso, un error no humano, sino un error robótico, ¿vale? Entonces, en principio en mi cerebro todo está preparado para sentir empatía, por una forma casi antropomórfica. Eso a la gente le extraña, pero luego no nos extraña que veamos a Jesucristo en una tostada, o que veamos caras en las nubes, o que veamos en un árbol al espíritu de mi antepasado. Hay en el cerebro regiones específicas de reconocimiento de caras, reconocimiento de movimiento, reconocimiento de formas biológicas que asemejan a los humanos, y entonces tendemos a antropomorfizar todo. Y por eso nos resulta a veces fácil deificar estatuas, figuras, lugares, dibujos, obras de arte, ¿no? Pero de hecho la neuroestética es una cosa muy bonita. Cuando tú ves un cuadro, gran parte del placer estético que siente el cerebro es porque el cerebro no distingue, es casi humano, pero no lo es. Y esa incertidumbre nos provoca un enorme placer estético. Entonces, ese sería mi capítulo favorito porque nos enfoca hacia un futuro que ya es y donde por primera vez vamos a tener que pensar si no es en una nueva especie, por lo menos en algo que en algunas cosas claramente nos supera. Y eso históricamente nunca lo hemos tenido que reflexionar ni sentir. Pero nos obliga a una humildad y a un autoconocimiento brutal. No un autoconocimiento basado en éter, sino un autoconocimiento de quiénes somos, ¿no? No quiénes creemos que somos. Me parece un capítulo muy importante y muy contraintuitivo y entonces es mi favorito. Y además, profesionalmente me gustaría tirar un poco hacia allá en el futuro. La verdad es que a mí me impactó un montón y me llenó también de cuestiones y de cuestiones que no tenía porque no sabía la realidad. Es muy, muy sorprendente y os invito a llegar hacia el final ya del libro. Un ejemplo, los robots sexuales, ¿no? Y dices, oh, qué aberración, ¿no? Yo pienso, qué aberración. Bueno, a lo mejor es mi prejuicio o que soy muy antiguo o lo que sea. Pero cuando piensas que hay personas que nunca podrán tener una relación sexual, ostras, pues a lo mejor un robot sexual a ellos mismos, ¿no? Entonces, y ves cómo ya hay robots sexuales para unos usos y en un caso provocando divorcios y en otros casos, pues para que alguien pueda tener una relación, ¿no? Ostras, y luego, ¿es una infidelidad si te vas con un robot? A nivel, yo no entiendo de leyes ni del derecho, ¿no? Pero claro, surgen un montón de preguntas. Y es bueno que nos hagamos esas preguntas antes de que tengamos que manejarnos en las respuestas. Bueno, vamos a una pregunta clave, que es
y qué no es la empatía. Bueno, me están aquí descritos. Y también quizá Sí. puedes hacer referencia, que me encanta, este origen. Aquí tenemos un amigo alemán Ajá. que hablas de esta palabra alemana Einfühlung, como origen de la, bueno, de la palabra empatía. Sí, el origen de la empatía es de Bischer, pero se refería a una experiencia estética, sobre todo ante una obra de arte. Y es un origen que está bien que lo recuperemos de alguna manera. Luego la empatía, digamos que se lleva al campo psicológico. Y actualmente, porque la psicología, yo no sé si estáis muy atentos a eso, ¿no? Pero yo critico un poco hacia dónde está derivando, por lo menos gran parte de la psicología, o gran parte de la psicología que se ve, porque es un poco, yo lo llamo la psicología pop, ¿vale? Demasiado blanda, con ritmos muy predecibles y una complejidad muy baja. Entonces, se suele confundir la empatía, o se suele traducir la empatía casi a nivel popular por ser bueno o por ser bondadoso, es como muy típico. Alguien empático es alguien amoroso y siempre está dispuesto a ayudar, etcétera, etcétera. Y es una idea demasiado simplona y demasiado lejos de la realidad. Si partimos de esa idea y ejercemos ese tipo de empatía, después hay rencores, hay frustración, hay fatiga empática, hay manipulación, hay sesgos enormes que no vemos, ¿no? Entonces, de forma muy resumida, podríamos decir que es una capacidad humana y animal, ¿vale? Por lo tanto, tiene un origen evolutivo y hay que pensar el por qué, que nos predispone a sufrir con afectivamente y cognitivamente. Es decir, yo sufro porque tú sufres, y entonces me duele, pero también comprendo tu sufrimiento. Es muy importante que estén las dos dimensiones, lo que se llama la afectiva y la cognitiva. Más o menos lo que nos llega por la psicología pop tiene que ver con las neuronas espejo, que a veces no tiene nada que ver. Las neuronas espejo no tiene nada que ver con la empatía, por cierto. Y tiene que ver con ser bueno. No, la bondad es una cosa, la empatía es otra. Entonces, ¿por qué demonios hay en nuestro cerebro empatía? ¿Por qué fue interesante para la evolución? Esto no viene construido, sino que la presión del ambiente lo origina. ¿Vale? Y evidentemente porque los grupos humanos somos sapiens porque hemos sobrevivido en grupos grandes, grupos de 150 individuos. Es lo que se llama el número de Dunbar. Esto es una tesis que lleva 30 años de una solidez científica abismal. Y de hecho a Robin Dunbar, que es un antropólogo británico, pues cuando le han intentado refutar desde el punto de vista de la ciencia, porque en ciencia se discute mucho y eso está muy bien, no está mal visto la discusión. Cuando se han intentado refutar los estudios, intentar fallos metodológicos, no había manera. Y entonces la teoría se va volviendo más poderosa con el tiempo. ¿Y por qué? ¿Qué es eso? Pues o cómo se descubre que el tamaño de la corteza cerebral, de la neocorteza cerebral, es 3 veces el grosor del de un chimpancé. Un chimpancé tiene más o menos relaciones con grupos o viven en grupos, chimpancés u otros primates, en grupos de unos 30 a 40 individuos, 50 como mucho. Y los sapiens y los neandertales, que también son hermanos o fueron hermanos, han vivido en grupos de 150 individuos. Y eso es un límite cognitivo que ya tenemos de base. De hecho, no tenemos 7.000 amigos en Facebook. Es imposible, cognitivamente es imposible. Entonces, mi neocórtex se desarrolló, el nuestro, gracias a la presión de la cooperación social. Claro, si nosotros tenemos que sobrevivir como grupo, es muy interesante que podamos sentir el dolor de los compañeros para sobrevivir en grupo. ¿Vale? Si yo no me entero de tu dolor, no me doy cuenta de tu dolor, no te puedo ayudar. ¿Vale? Pero es que necesito tu ayuda, porque yo no puedo cazar al mamut solo, yo no puedo enfrentarme a un grupo grande solo. Necesitamos cooperación. ¿Vale? Y esa cooperación entre grupos es lo que hizo que se desarrollara esta neocorteza y la hipersocialidad de la especie. Y de manera que la empatía tiene esa fuente muy poderosa. Y claro, debe ser no solo afectiva, sino también cognitiva o intelectual, si le queremos llamar, ¿no? Entonces, las emociones y la inteligencia no son la base del cerebro humano. Hay que descartar, que es muy aburrido todavía ver una pelea entre emoción y razón.
A mí ya estoy desgastado cuando escuchas, no, las emociones son la razón, o sea, el cuerpo, como dicen algunos, el cuerpo expresa lo que la mente calla. No. O sea, disociaciones más, por favor, no. Cerebro-mente, el corazón-cerebro, separaciones, por favor, no. Ya tenemos que cortar eso. Entonces, hay un cerebro hipersocial y en un grupo con un cerebro hipersocial y con necesidad de cooperación, surgen las emociones sociales para armonizar la vida del grupo y surgen las estrategias cognitivas. Tenemos que pensar cómo cazamos el mamut. Con una lanza más fina, con un veneno en la punta de la lanza. Tenemos que probar las plantas. ¿Se lo damos primero a quién? Al enemigo. O se lo damos al perro. O vemos que el perro ha comido la planta. Todo eso es inteligencia. Es inteligencia y emoción, aparte que el cerebro no son separados en absoluto, emergen en la vida social fruto de esa complejidad. Y eso resuelve un montón de cosas, ¿vale? De pelea, ¿no? Entre el lenguaje y la razón, el cuerpo y la mente. No existe esa disociación, ¿vale? Que se ve mucho y que desgraciadamente vende mucho. Entonces, la empatía es eso, es ese mecanismo, esa habilidad, esa capacidad que está en el árbol de la vida, pero muy, muy expresa en los sapiens, fruto de su hipersocialización y que les predispone a la cooperación intragrupo con los propios, con los cercanos, a través de poder compartir emoción y estrategia, o emoción y cognición. ¿Vale? Tiene que ver con ser bueno. ¿Vale? ¿Okay? Sí, la verdad es que esto es una de las cosas que más me había resaltado una frase en el libro que me había llamado muchísimo la atención, que era esto, reconocer que lo que más nos caracterizaba o la base de como especie humana no era tanto la capacidad de autorreflexión, sino la socialización. Y eso ha sido como, wow. Y eso tiene un lado oscuro. Que vamos a ir descubriendo. Pues vamos a pasar a otra pregunta que sería pues sobre limitaciones, peligros, lo que vamos ya hablando, cómo podemos confundir la empatía. Me ha sorprendido mucho capítulos que dicen la empatía es parroquial, ver cómo la empatía tiene una parte, entre comillas, positiva en la corrupción, si lo he entendido bien. Cómo está presente la empatía en la discriminación y ahí nos puedes hablar de la discriminación en la belleza, conceptos de la calvicie hablabas. La empatía selectiva, cómo pensamos en solo unos pocos grupos de desfavorecidos o uno y estamos olvidando otros. Bueno, todas estas limitaciones a nivel grupal, ¿qué nos puedes decir? Sí, hay un capítulo que se llama La empatía es parroquial, si mal no recuerdo, ¿no? Y el siguiente que se llama Nosotros somos los buenos. Es decir, ya sabemos que venimos de un tronco evolutivo que favorece la cooperación entre el grupo. Pero claro, ¿y los otros? ¿Y los que no son de mi grupo? Que no los conozco. Entonces, todo lo que favorezco a mi grupo no es separable de la manía, entre comillas, al que es diferente. Eso viene de base, no es un error de la mente. Ni es falta de cultura, ni es falta de intelecto, es un impulso natural que viene desde abajo. La empatía tiene la contraempatía. Es imposible tener empatía y no contraempatía. Cuanto más empatía tienes por los tuyos, más contraempatía tienes por los diferentes. Entonces, las hormonas que favorecen el vínculo, por ejemplo la oxitocina, que nos han contado en algún sitio que hay que abrazar 8 segundos para generar oxitocina, es decir, nos han tomado el pelo por varios motivos. Por el punto de vista científico me daría ir casi igual, pero si yo abrazo a Teresa para generar yo oxitocina, no es una señal de amor, ni de bondad, ni de empatía, es una señal de utilitarismo. Utilizo a Teresa para elevar mi oxitocina. Esto es muy grave decir eso, ¿vale? Aparte es falso de los 8 segundos, porque los receptores C de la piel se activan en milisegundos. Y aparte es falso porque el estudio que habla de eso no habla de oxitocina, que ya cabrea un poco. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Dicho esto, cierro paréntesis.
la hormona oxitocina, ese neuropéptido que se fabrica en el hipotálamo, y que supuestamente se vincula con sobre todo en la relación madre-hijo, ¿no? Es de los mamíferos, que es muy poderosa. Es como la hormona menos influenciada por el contexto, madre-hijo. Vale. Si yo me inyecto oxitocina intranasal y entra un holandés o neerlandés, como hay que decir ahora, y a mí me cayeran mal la gente de Ámsterdam, cuando tomo más oxitocina intranasal, soy más duro con el neerlandés. No es una hormona del amor. La empatía no favorece que yo me vuelva más amoroso con el neerlandés, sino lo contrario. Porque es del exogrupo. ¿Vale? Y por encima de la reflexión está ese cerebro social que empuja. Por eso vemos comportamientos, es decir, si un político o una política dice hijo de perra o hijo de puta o lo que sea a otro, pues está muy mal, ¿no? Una persona que dice hijo de puta a otro no está bien. Es una cosa muy fea, ¿no? Es una cosa muy fea, depende. Porque si es del exogrupo no está tan mal, ¿no? Es que es verdad, te dicen algunos, es que es verdad. Sí, está mal dicho, pero es que es verdad. Es verdad porque es del exogrupo. Entonces, ese mecanismo que favorece el tribalismo que ahora se ve, o que ahora está muy de moda, o muy exacerbado más que de moda, tiene una raíz empática brutal. Entonces la empatía es parroquial, no es una princesita bella, perfecta, de melocotón rosa, en absoluto. ¿Por qué es parroquial? Porque favorece el sesgo endogrupal. ¿Cómo funciona el sesgo endogrupal? Nosotros somos del mismo equipo, aquí del Villarreal, por ejemplo, ¿vale? Entonces, si perdemos hoy, decimos, mala suerte hoy, 2 tiros al palo, ¿vale? Es decir, atribuimos el fracaso nuestro a características inestables, azarosas. El balón no entró, el árbitro no nos dio la razón, hoy dormí mal, no me dieron el magnesio, no recibí el masaje. Características pequeñas. Si ganamos, no lo atribuimos a características inestables, sino a características estables. Nosotros somos buenos, somos los que más entrenan, somos los más serios, los más comprometidos, los más profesionales. Y con el exogrupo hacemos lo contrario. Si el exogrupo gana, ha sido de chiripa, ha sido por suerte, ha sido porque rebotó el balón. Y si el exogrupo pierde, es que evidentemente, son los paquetes, etcétera, etcétera. Eso está favorecido por el cerebro social de base, sesgo de favoritismo endogrupal y generalización hacia lo diferente de absoluto rechazo y atribución de características estables o inestables. Si a eso le sumas, además de eso, lo que se llama el efecto de la víctima identificable, que es uno de los grandes problemas de la empatía, ¿vale? Es decir, lo utilizan las ONGs, ¿no? ¿Cómo es el anuncio de una ONG? Un niño o una niña sufriendo, ¿no? Bueno, entonces, y está bien utilizado, claro, para generar una respuesta empática dolorosa en ti, ¿no? Es un niño, yo también soy padre, por lo tanto, siento su dolor y al sentir su dolor me inundo y comprendo. Me inundo de afectos y comprendo cognitivamente. Eso se llama efecto de la víctima identificable. Entonces la empatía, digamos que puede pensar en uno, ve al niño o a la niña y siente la empatía. Pero la empatía no puede pensar en números. 20.000 niños es difícil. Uno que le ves y que tiene una historia, se vincula más. El problema es que en ocasiones, al no ser una capacidad de raciocinio, pues podríamos centrarnos en un aspecto pequeño, ¿vale? Y perder a lo mejor beneficios mayores cuando ejercemos una empatía un poquito más racional, ¿vale? Entonces tiene como muchos sesgos. Y en relación a la corrupción lo mismo. A ver, si tú vas a enchufar a alguien, ¿a quién vas a enchufar? A tu hermano, a tu padre, a tu tío, a tu primo, a tu vecino, ¿vale? Entonces, en todas las mafias, en las buenas mafias, ¿qué hacen primero? Primero hacen redes empáticas. Tú eres de los nuestros, ¿vale? Entonces te invitan, tú vas a los sitios, participas en los rituales,
formas parte de la vida social de la mafia. Y por empatía, tú vas viendo que beneficiar al propio grupo, a la mafia, no es tan malo. No es tan malo beneficiar a tus hermanos. Porque tú tienes una tendencia brutal evolutiva de sesgo de endofavoritismo grupal. Y más si el enemigo está sesgado ante él y no le conoces. Y por lo tanto le generalizas y le atribuyes por defecto características demoníacas, maléficas y horrorosas, ¿no? Entonces, claro, todo eso es empatía. Todo eso es empatía. No solo ser bueno o ser bobo o ayudar por ayudar, ¿no? Entonces, si no conocemos todo eso, cuando estamos siendo empáticos, cuidadito, que después resulta que estás siendo empático con el exogrupo, estabas centrándote solo en una parte, resulta que tenías un sesgo de no sé qué, resulta que te viste inundado de tu propia empatía, ¿no? Todo eso necesitamos conocerlo, si no, es como que mal vamos, ¿no? Y hay un estudio muy conocido donde la corrupción se ejercía, ¿no? Robando un poquito, y la amígdala en este caso la vasolateral, se va habituando. Entonces tú poquito a poco puedes robar un poco más, y ya no te genera el primer rechazo, ¿no? Me llevo el boli, ¿no? Me llevo el boli y joder, esto no se hace. Bueno, te llevas el boli, luego te llevas los bolis, luego te llevas la impresora, luego te llevas el despacho, ¿vale? Esa habituación existe en el sistema nervioso. Y eso también tiene que ver con la empatía y cómo nos habituamos a ese mecanismo. Entonces, es muy importante. Y lo último que has nombrado, la discriminación, yo ahí me he mojado, también suelto ahí como una buena indirecta, pero tendríamos que pensar, y creo que sería bueno, no solo, es decir, algo lo explico. Hay mucha discriminación. Entonces, en principio, claro, hay que ser empático, ¿no? Porque hay grupos, minorías, siempre, a lo largo de la historia, que están discriminados. Y nosotros podemos ver, yo soy como a veces un poco iluso, ¿no? Con la ilustración, que me gusta mucho. Entonces, podemos ver como que el humano, o los sapiens, han progresado moralmente, ¿no? Es decir, tenemos más derechos para las mujeres, que eso es bueno, más derechos para los animales, que es bueno, ya no hay esclavitud, o menos, por así decirlo. Entonces parece que hay un progreso moral fruto del humanismo, tecnología, razón y progreso, que son los valores de la ilustración, que yo siempre he defendido y me encantan, ¿no? Y es positivo porque vemos cómo la sociedad, a pesar de que sea muy lento, ha avanzado. En los últimos 15 años se ha cuestionado un poco. Pero hay otros autores que no ven un progreso moral, sino ven un cambio de la moral, no tanto un progreso. Entonces dicen que simplemente que la esclavitud ha cambiado sus formas, por así decirlo. Entonces, bueno, ahora nos esclavizan de otra manera, ¿no? Bueno, ¿para qué introducir esto? Porque la moral, que ahora todo, el santo día, todo es moral, bueno, creo que lo comprobáis, todo absolutamente es moral. Decir, no decir, hablar de A o de B, nos exigen en ese tribalismo una posición muy clara y muy radical y muy en contra del otro, o de lo otro. Eso también bebe de la empatía. Digamos que la moral necesita la empatía para extenderse. Entonces el caso es que hay muchas discriminaciones. Si realmente fuéramos empáticos de verdad, y no solo con el endogrupo, o una empatía un poquito más amplia, tendríamos que reconocer muchos tipos de discriminaciones. Y como no son mainstream, como dicen ahora, pues a veces no las reconocemos. Por ejemplo, yo cito, las personas más bajitas ganan menos dinero. Bueno, ¿hay una manifestación, todos los bajitos? No. Los hombres calvos, o las mujeres calvas también, aunque no menos en cantidad, pero también, sufren discriminación. ¿Vale? Esto está testado con estudios que cito una y otra vez, ¿no? Entonces, pero nadie dice que vamos a hacer una manifestación por los que tenemos aquí ya poco pelo. Bueno, yo como científico en España, los científicos en España, lo nuestro es vocacional. Yo tengo mis trabajos y después investigo. ¿Vale? Podría o puedo sentirme perfectamente discriminado respecto a otros gremios o lo que sea. Entonces yo lo que digo ahí, y explico con la teoría de la identidad social, es muy interesante, que en cualquier momento podemos estar en cualquier grupo, ¿vale? O sea, estamos en exogrupos y endogrupos de cosas muy diferentes. Entonces yo a lo mejor empatizo contigo en un grupo, pero resulta que yo también estoy en el de científicos, no sé qué. A lo mejor tú estás en el de mujeres de, no sé, de aquí, que viven cerca de la FNAC, ¿vale?
Entonces, hay tanto dolor, o hay tanto sufrimiento, hay tanta injusticia, que tendríamos que tener también en mente que puede haber muchas discriminaciones, no ser tan categóricos con las que a veces son como más conocidas, ¿vale? O son como las que vemos todo el rato en los medios, ¿no? Que también puede haber gente que levante la mano y diga, yo también, yo también. Entonces, creo que eso tiene bastante que ver con la empatía. ¿Cómo vamos de tiempo? Bien. Y 50. Bueno, más limitaciones. Hemos hablado de limitaciones más relativas al grupo, pero también hay limitaciones en las relaciones más de uno a otro, ¿no? Y entonces hablas de... Hay un capítulo que también me ha tocado mucho, que son los trastornos empáticos. Una pregunta así personal que me surgía es ¿cómo puedo darme cuenta de si alguien por quien yo tengo mucho apego, o sea, en realidad es igual una persona muy inteligente con una gran empatía cognitiva y en realidad detrás de eso no va acompañado un verdadero aprecio, ¿no? O sea, cómo a veces podemos estar engañados detrás de eso, de alguien que tiene una gran empatía cognitiva y luego no se corresponde con que igual va a manipular o a abusar, etc. Eso es un poquillo más personal, pero bueno, me llamaba la atención. Y también un poco relacionado con eso, la reciprocidad. Si nos puedes hablar de esto. Bueno, esas cosas las aprendemos tarde, mal, a veces nunca y siempre después, desgraciadamente, ¿no? Y esto es algo que yo he visto y sigo viendo durante muchos años y también es mi experiencia personal. Es decir, mi padre, yo cito en el primer libro lo que me dijo mi padre una vez y en el segundo creo que también lo cito. Ante una cosa que me ocurrió, ante un desamor, me dijo mi padre literalmente, de forma muy muy cariñosa, me dijo, a ti te pasa lo que a mí, eres gilipollas. Así, directamente. Pero lo dijo de una forma muy cariñosa. Mi padre no es un hombre muy erudito, pero ni me hablaba mucho, no me ha dado con muchos consejos, pero ese se me grabó a fuego. Y tardo bastante en mejorar. Creo que no lo curaré nunca. Dicho esto, en esa situación, o probablemente la que tú estabas imaginando, u otras, y seguro que tenéis ejemplos, y yo lo veo cada día, y trabajando con gente lo he visto y lo veo año tras año, nosotros damos, o muchas personas dan, a ver, hay algunos que no dan, los takers, los que cogen, ¿vale? Pero en general la mayoría de gente es un poco, como dice el autor inglés, son givers, son de dar, ¿vale? Entonces cuando tú das, nos han dicho que hay que dar por amor, que hay que dar infinito, que hay que dar siempre y hay que dar sin esperar nada a cambio, ¿vale? Pero eso no encaja en el cerebro social. Entonces cuando das y te crees que no esperas nada a cambio, pasan los años y como te decía yo a la entrada, ostras, a mí me dolió que esa persona no se despidiera con todo lo que hice yo por él. Que no significa que yo sea mejor que él, me queda muy claro. Me dolí porque ha fallado la reciprocidad. Entonces, hay casos extremos que corresponden a los psicópatas integrados, que son entre un 3 y un 7% de la población, pero que va a aumentar radicalmente el porcentaje en esferas de poder. Entonces, a lo mejor sube a un 20, a un 30, a un no sé. ¿No? Donde son personas que pueden tener empatía cognitiva, es decir, comprenden que sufres, pero no se sienten mal por tu sufrimiento. En contra de lo que dice la sabiduría popular, no son más inteligentes. Y la ciencia lo demuestra. El psicópata integrado no tiene un CI. Eso es solo hay uno, que es el Aníbal Lecter. Pero es película, no es realidad. ¿Vale? El psicópata integrado pues, puede tener una inteligencia normal, como todo el mundo. ¿Qué ocurre? ¿Por qué nos parece inteligente? Porque como puede tomar decisiones de riesgo que tú no tomarías, como es capaz de hacer lo que tú no harías, ¿vale? Pues nos parece como que wow, qué estratega, ¿no? Y entonces ahí nos podemos sentir muy dolidos. Entonces hay personas, y es difícil detectarlas, y yo ahí esbozo un capítulo entero de trastornos empáticos, por defecto, por exceso, etcétera, etcétera, y mitos un poco en torno
que se cree eso, como lo que he explicado la inteligencia, que es bueno que lo sepamos. Es bueno que lo sepamos, porque si yo detecto que estoy ante un integrado, debe cambiar mi conducta. Y no debo ejercer empatía como siempre. No debo ejercer maldad, por supuesto. Pero no debo ejercer empatía, porque nunca, nunca, nunca va a empatizar. Su cerebro es como una piedra de mármol. La gente no cambia tanto como nos dicen por ahí. Y no soy yo quizá quien le deba intentar cambiar, sino su terapeuta en todo caso. Importante. Porque además yo le voy a intentar cambiar desde la bondad y desde mi amor infinito. ¿Vale? Hasta que me quede sin amor o hasta que le invite a mi casa, como un vecino mío. Joder, José, ya no vamos a hacer más barbacoas. Digo, efectivamente, ya no hacemos más. ¿Por qué? Porque hemos hecho 17 barbacoas. Pero no nos han invitado a ninguna. ¿Me entiendes? Entonces, la reciprocidad, y ya nos lo decían los griegos, ¿vale? Eso está ahí todo el rato. Hay cierto toma y daca, que no es egoísmo, es altruismo recíproco, ¿vale? Entonces es natural que si me invitas a un té, yo te invite mañana. A veces yo no puedo, ¿vale? Y tú por amistad vas a entender que no estoy en mi mejor momento, ¿vale? Pero sí te podré agradecer, sí te podré hacer partícipe de mis éxitos, es decir, te tengo en cuenta, ¿vale? Entonces, si somos bobos empáticos, porque hay que all love, etcétera, etcétera, cuidadito, y esto te aseguro, en otras cosas no lo sé, pero en esto tengo mucha, mucha, mucha experiencia, 35 años, tú lo sabes, viendo a miles y miles de personas y trabajando íntimamente con ellos, la gente sufre porque esperaban recibir en relaciones de trabajo personales, de amigos, etcétera, etcétera. Yo ahí me entregué, en ese trabajo no sé qué, con esa persona le di, con no sé qué. Y yo el primero a mis años, que son bastantes, donde descubro que en algunos entornos he hecho el bobo, literalmente, no pasa nada, hay que aprender. Pero yo no he pedido la reciprocidad natural, ¿de acuerdo? Vale, ¿dónde no la hay? Pues a veces en un hijo, ¿no? Claro, un bebé no te va, si tú le invitas a comer, no te va a invitar tu hijo a ti, evidentemente. Bueno, es una relación vertical. Pero en el resto de casos hay que tener cuidado. Entonces ahí hay que entender un poquito al narciso, al histriónico, al integrado, etcétera, etcétera, lo describo en ese capítulo, porque te vas a encontrar con un porcentaje de gente a lo largo de la vida que, amigo, si das empatía, vas a salir con cicatriz. Y hay mucha gente que ya desconfía de la vida, vamos acumulando cicatrices y con la edad ya nos vamos volviendo más rígidos, ya no queremos saber nada, ¿vale? A veces nos vamos cerrando, ¿no? A la amistad, al amor, no sé, a conocer cosas, ¿no? Porque, jolín, es que yo ya no invito a casa, ya no quiero hacer amigos. Y bueno, si al final, esto no puede ser, ¿no? Pero si tenemos estrategias en vez de imaginación, pues nos puede ir mejor. Me encanta escucharte y me voy aclarando más todavía. Respecto a la reciprocidad, quiero citar un ejercicio muy precioso que podréis descubrir que se llama Tit for Tat y que me parece que ha sido muy valioso para José y bueno, pues eso, lo podréis ahí descubrir y practicar. Yo desde 2010, que mi vida dio un giro, en gran parte es por eso, para establecer un cauce del amor, ¿vale? En vez de un amor que va a una tierra que no tiene semillas, pues un poquito por ahí. Porque hay mucho que amar, evidentemente, pero hay que sembrar donde merece la pena. Terminando con las limitaciones que hemos ido del grupo a lo relacional, también hay una limitación, digamos, más personal, que sería lo que llamas fatiga empática. Y ahí nos hemos visto muy, digamos, familiarizados quizá con esto, porque hemos vivido recientemente el COVID y sobre todo aquí en Valencia, la Dana. A mí esto, cuando he leído la fatiga empática, me he sentido muy tocada y quizá nos puedes también hablar un poco de ello. Sí, es como un síndrome del quemado que dicen ahora y aparece mucho en profesiones de ayuda, profesores, enfermeros, médicos, gente de urgencias, personal que está de cara al público, evidentemente. Y ahora aparece también porque si tú scrolleas en redes sociales, podrías ver noticias duras todo el rato, ¿no? ¿Vale? O si entras en 17 periódicos.
Entonces, nosotros tenemos que pensar que ese 150 del grupo original, del que no estamos tan lejos, eso ha cambiado. Es decir, imagínate yo en mi niñez, pues si quisiera ser empático o pensar en una posible fatiga empática, ¿a quién podría ayudar yo, no sé, con 16 años, en el pueblo donde iba yo en verano? Pues podría ayudar a algunas personas, evidentemente, ¿vale? Pero es difícil que se produjera la fatiga empática. Pero si yo veo redes sociales o noticias, podría ayudar a todo el mundo, desde Papúa Nueva Guinea hasta Fairbanks en Alaska, ¿vale? Es decir, me encuentro noticias donde apelan a esa sensibilidad empática, ¿no? Pero mi cerebro es un cerebro de barrio, es un cerebro de parroquia, es un cerebro de pequeño grupo, ¿vale? Si yo me expongo a estresores enormes, no tengo capacidad. Algunas personas tienen más, otras personas tienen un poquito menos. Otras personas pueden entrenar, pero incluso entrenándote, el fenómeno de la fatiga empática suele aparecer. Y entonces, por cultura y por siglos, en este caso de nuestras religiones, me voy a sentir mal si no soy lo suficientemente bueno. Y voy a ser egoísta si me retiro a descansar. O soy un poco malo, me siento culpa, que también es una emoción súper integrada en nosotros, la interpersonal, me siento culpa por no ayudar lo suficiente. Pero también me debería de cuidar. Pero si me cuido y no estoy ayudando, esto no suena, ¿verdad? Bueno, yo cuido a mi familia, cuido la casa, cuido a mis hijos y a las 11 de la noche empiezo a pensar en mí. Pero eso es lo que hay que hacer. Pero si no lo hago, es que no sé hacer otra cosa. Porque hay un jaleo, evidentemente. Entonces hay que tener cierto cuidado. Y si no tenemos claridad, pues aparecen más emociones, ¿vale? ¿Y qué hago después regulando yo la culpa? A ver, no está mal, pero sería un poco perder el tiempo. ¿Qué hago relajando el estrés? Mis técnicas que me gustan y que ya sabes que las he enseñado. Yo debo comprender el mecanismo global. En vez de ponerme a hacer esto, que está genial y que yo lo hago, ¿vale? Pero si no entiendo la raíz de eso, me voy a tirar todo el rato haciendo pranayama. Y eso no tiene el germen de la comprensión. Entonces, la fatiga empática puede aparecer por sobreexposición. Los medios favorecen eso. Entonces aparece una empatía superficial de dedo. ¿Vale? Entonces, yo debo saber, como decía el maestro mío, José, a veces solo se trata de ayudar al gato que pasa por la calle, ¿vale? Y de estar ahí como sereno, ¿no? Y en muchas prácticas que tú y yo conocemos, nos han dicho, ojalá todos los seres sintientes estén bien. Y yo le digo al budismo, con todo mi respeto, no os paséis, ¿vale? Vamos a empezar por el barrio. ¿De acuerdo? Porque, joder, yo no puedo ayudar, no tengo recursos. A lo mejor Elon Musk los tiene, pero yo no. Yo llego donde llego, ¿no? Entonces, a veces reconocer que nuestra ayuda puede ser limitada, aun siendo importante, me permite preservar un poquito esa fatiga empática. En profesionales ocurre prácticamente todo el día, a veces, ¿no? Y se mezclan con algunas cosas. Y una cosa, hay un capítulo de estructuras cerebrales y ya, si me permite, voy a hablar de una, que es muy interesante, que es la ínsula anterior. Está dentro del lóbulo temporal. Fijaros si el cerebro es social. Si te pincharan con una aguja y te doliera, se activa una región aquí en el cingulado anterior y tu ínsula anterior. Y por supuesto en la zona del hombro izquierdo, que estaría aquí en el hemisferio derecho. Pero como soy amigo de Teresa, se activaría también mi ínsula anterior, ¿vale? Por empatía afectiva. Si en vez de ser Teresa es una enemiga, a quien le pinchan aquí a mi izquierda, o alguien del exogrupo, a mí no se me activa la ínsula anterior. Se me activa el núcleo accumbens de recompensa y de placer por la desgracia ajena. ¿Vale? Si soy narcisista, se me activa la ínsula anterior si eso mejora mi estatus. ¿Vale? Y si soy histriónico, me gusta llamar la atención, se me activa la ínsula anterior un poquito y después se me baja. Y si estoy quemado, cuando veo a Teresa, la ínsula anterior ni reacciona. Una estructura cerebral que podemos pensar que tiene una única función está modulada por el contexto y la relación
endogrupo, exogrupo, afinidad, etcétera, etcétera. Entonces, claro, para no quemarnos, tenemos que saber cuánto tenemos, ¿vale? Y no sentirnos mal por no tener más o por intentar conseguir lo que no podemos. Eso es muy, muy, muy importante. Si damos una clase con 300 alumnos, pues difícilmente no vamos a poder. Y no nos deberíamos sentir mal, es lo que hay, ¿no? Y me reservo para atrás, ya volveré, ya volveré. ¿Okay? ¿Qué tal vamos? ¿Bien? ¿Seguro? Bueno, has nombrado como el tiempo, José, ¿qué tal? Sí. 8 y 5 nos quedan 5 o 10 minutos. Bueno, has nombrado culpa y vergüenza. Culpa, sí. Has nombrado la culpa especialmente, la vergüenza también. Y sé que has investigado mucho, mucho por ahí. Ajá. Si quieres hacer algún apunte por ahí, igual está bien. Bueno, yo creo que podemos hablar horas porque es mi tesis doctoral, o sea que... Pero... Bueno, podemos comentar un poquito. Por ejemplo, sobre todo distinguir dos tipos de culpa. Una culpa intrapsíquica, como la llamaba Freud, deontológica, es decir, por la rotura de una norma, que está internalizada. Y una culpa interpersonal, la cual es correcta. Nosotros en un estudio que yo dirigí, veíamos que las personas que sentían culpa interpersonal necesitaban antes empatía, como sospechábamos, y se activaban las regiones empáticas de comprensión. Eso fue para nosotros como, wow, qué maravilla, el paper quedó como redondo, ¿no? Que no suele ocurrir. Pero hay mucha curiosidad de la culpa deontológica, la que llamaba Freud intrapsíquica, y cuando él criticaba la religión, decía, esto no puede ser. Y os cuento una anécdota que es muy curiosa. Hay niños que con 8 años, 8 o 9, cuando les educan en la religión, niños o niñas, y están con sus papás y van a la ducha, la papá o la mamá le ve que va con el bañador en casa. Y le preguntan, hijo, pero quítate el bañador. Dice, no, papá, que Dios me ve. Es decir, ellos han internalizado que hay un ojo que todo lo ve, ¿de acuerdo? Entonces ya la norma es consigo mismo. Yo soy juez y parte. ¿Vale? Esto es un problema. La culpa intrapsíquica es un problema. De hecho, se ve alta culpa intrapsíquica en el trastorno obsesivo-compulsivo. No me he lavado suficientemente las manos. Y se ve una alteración brutal del lo que se llama el cingulado anterior. Entonces, al ser yo juez y parte, nunca es, en este caso, de la culpa intrapsíquica, nunca soy suficiente. ¿Vale? Entonces ahí se mezcla la culpa de la vergüenza. Entonces, esa culpa no es empática. La otra, sí, si yo te hago daño y me siento mal por ello, después voy a reparar la conducta. Esa culpa es buena, ¿de acuerdo? Aunque en la psicología pública dicen que no, porque lo que importa es la responsabilidad. No. Yo debo primero sentir culpa y después hacerme responsable, y no al revés, ¿vale? Y hay otra cosa que es muy importante, que daría para otro libro, y espero alguna vez hablar de ello, que es la disculpa. Y la disculpa es horroroso cómo, sobre todo los políticos, etcétera, etcétera, no consiguen generar disculpas que calmen a la gente. Y eso está muy estudiado. ¿Por qué? Porque hacen disculpas cortas. Nunca utilizan los nombres, sino utilizan generalidades del lenguaje y no parten de la empatía, en este caso, con los agraviados. Entonces, como no parten de ahí, ninguna disculpa pública consigue generar la credibilidad empática. Y hay estructuras de cómo se hace una disculpa. Y ahí no lo cito, pero hay muchos ejemplos, por ejemplo, de la policía de Londres en su momento, cuando pidió disculpas por los altercados, generaron más violencia. En la cárcel de Abu Ghraib en Irak, ¿os acordáis de los soldados americanos que ataban a iraquíes, les orinaban encima, les ponían como si fueran perros con una cadena, pidieron disculpas, ¿cómo se llama? Cheney, no consiguieron absolutamente, generaron más irritabilidad en la gente. ¿Por qué? Porque no se respeta el mecanismo de la empatía de ponerte en lugar del otro, utilizar un lenguaje corporal y verbal adecuado. Entonces, con que recordemos que la culpa intrapsíquica no tiene que ver con la empatía, sino con la internalización de una norma, que puede ser muy dolorosa, pero si hacemos mal al otro, es bueno
pedir perdón y es bueno sentir la culpa y es bueno reparar, porque es una conducta prosocial. ¿Dónde surge? Ah, en ese grupo de 150 tuvieron que inventar la culpa para favorecer la cohesión social y tuvieron que inventar la vergüenza para devaluar el estatus de la gente y tuvieron que inventar el orgullo para si tú te has arriesgado más que yo al cazar el mamut, te damos un matiz especial. O para si tú tenías unas estrategias de inteligencia que favorecían al grupo y también a ti mismo, que pudieras ganar más o tener más siendo grupo. ¿Vale? Es decir, no es, la idea del grupo como horizontalidad anárquica no existe evolutivamente. Hay ciertos niveles de estatus y de jerarquías, aun siendo grupo, ¿no? Eso es curioso, ¿no? Incluso la envidia surge donde en neerlandés se llama benigden y Achtung, creo que se pronuncia así, que es una envidia mala, en español solo tenemos la mala en el lenguaje, y la benigden es cuando tú te inspira a ser como el otro, pero no porque tú le quieras bajar, sino porque tú quieres subir, ¿no? Y mejorar, ¿no? Si en algunos idiomas las emociones cambian mucho, es muy interesante. Los nombres de las emociones. Entonces, todo eso, aunque no parezca, se relaciona con la empatía. Es interesante conocerlo un poco. Es práctico, sobre todo es muy práctico. Sí, como veis, José nos ayuda mucho a desmontar creencias y eso, a cuestionarnos y a desmontar cosas que hemos podido creer y eso me encanta. Las 5 dimensiones de la culpa. De la empatía. Es que me he quedado con la culpa que me interesa mucho y las 5 dimensiones de la empatía. Sí. En concreto, una de las primeras preguntas que me surgió al leer el libro fue nada más leer la dedicatoria también, en la que, bueno, la voy a leer directamente, que me inspira y me toca también. Dice, para mi madre, quien con actos más que palabras me enseñó las 5 dimensiones de la empatía sin yo saberlo. Y eso pues me ha tocado y él explica muy bien las 5 dimensiones, pero me encantaría que nos expliques por qué tu madre te ha inspirado. En ese índice no tenía pensado las dimensiones, pero al recorrerlo todo, y a mí que me gusta estructurar, digo, claro, aquí esto es una dimensión innata adquirida, ¿no? Lo que hemos dicho, el endogrupo, el exogrupo, lo cognitivo, lo afectivo, la acción o la no acción, ¿no? Incluso la trascendencia. Entonces creo que como modelo está bien, porque es en primer lugar muy didáctico y muy científico. O sea, el libro recoge 725 referencias científicas. Está bien enraizado en la evidencia, no en la imaginación. Y cuando digo lo de mi madre, no lo digo en plan empatía boba, sino empatía guerrera con los grupos y al exogrupo le cambiamos, ¿vale? Es decir, pero también empatía muy activa, ¿no? Y también empatía innata, es decir, entonces, bueno, me inspiró y repasando un poco, además como el primer libro está dedicado a mi padre, pues el segundo evidentemente tiene que ser a mi madre y metimos eso ahí, como reflejo e inspiración. Me llamó mucho la atención también esta reflexión. Dice, los periodistas hicieron un flaco favor a la ciencia y al mismo Matthew Ricard, quizá lo conocéis, el budista que ha sido reconocido como la persona más feliz del mundo. Bueno, pues al describirlo como la persona más feliz del mundo, le hacían un flaco favor a la ciencia y a él mismo, puesto que lo estaban desligando de la parte, o sea, no se estaba haciendo visible su cómo llevar la compasión o la empatía a la acción, que es la compasión, ¿no? O sea, la compasión en acción. No sé, esto no lo vas a explicar tú mejor. El caso es que me gustaría mucho que expliques este paso más. Sí, no sé si estáis familiarizados con el término compasión. Si no lo estáis, probablemente os genere un poco de rechazo. A mí me lo sigue generando. Es una palabra que yo asocio a mi cultura y un poco a dar pena.
¿vale? Es decir, la compasión es una palabra que no suele gustar. De hecho, decimos, no quiero que nadie se compadezca de mí. Prefiero sufrir solo antes que dar pena. Por lo tanto, compasión y pena, en el sentido de superioridad del otro, nos genera mucho rechazo. En el budismo, aparte de la palabra compasión con otro matiz. Y claro, la intentan introducir y se ha introducido en ciencia como tal por la influencia del budismo en la ciencia americana, porque el budismo es del Tíbet y a los americanos, que es lo que hace la ciencia, les interesa elevar el Tíbet, porque así era una manera de estar en contra de China. Hay cosas políticas que a veces no se saben o no se cuentan y que, bueno, que están ahí por detrás. El caso es que si estáis familiarizados con prácticas del mundo alternativo, del mundo meditativo, etcétera, etcétera, pues la compasión se vende como algo, se vende como algo brutal, súper bueno. Sobre todo se vio porque cuando la gente meditaba y conseguían enfocar su atención y relajarse, no se convertían en mejores personas, ¿vale? De hecho, un francotirador, pues puedes, si medita, dispara mejor, claro, ¿vale? Y si yo en mi trabajo estoy explotado y medito, trabajo mejor y le viene muy bien a la empresa que me explota. Entonces, esto ya algunos lo empezaron a criticar y fomentaron mucho los programas de compasión. De hecho, muchos los conozco, pero me he ido retirando porque al final hay como 17.000 programas que hacer, todos de 8 semanas. Y compasión ya casi para ir al servicio, compasión para... Y lo veo, esto es muy particular, con demasiado estratificado, ¿vale? Entonces, más o menos decían que la empatía quema, porque es sufrir, y entonces si sufres te estresas, y la compasión no. Y se basaba en un estudio de una investigadora muy buena, se llama Tania Singer. Cuando se hizo ese estudio se veía que monjes muy expertos, muy expertos, 30.000 o 40.000 horas de meditación, y probablemente con una tendencia genética de base brutal hacia la calma y la serenidad. Yo no me creo que Ricard o un monje de estos con 16 años fuera un bala. No, eran chavales tranquilos, probablemente introvertidos, con estabilidad emocional, rasgo, sí o sí. Dicho esto, y encima meterle 40.000 horas de práctica, con buenos maestros, bla, 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 bla. El caso es que cuando una persona de estas sufre y siente empatía, se ve la activación de la ínsula, el cingulado, estas áreas que hemos dicho, de dolor. Pero cuando de repente enfoca su atención-mente en la compasión, lo que se ve es que se activa la corteza premotora, es lógico porque está intentando imaginar una acción, por lo tanto la corteza premotora se activa, y la recompensa, es decir, eso es bueno. Eso también viene del cerebro social, porque no hemos elegido que cuando ayudamos a otro, en nuestro cerebro se produce recompensa, un mecanismo casi de placer. Es decir, para el cerebro social que hemos construido, dar es más premiado que recibir. Y de esa manera el grupo sobrevive. Le quitamos un poco de misticismo a la compasión con esto, pero lo enraizamos en el verdadero conocimiento. Entonces, cuando yo hacía muchos cursos de esto, ostras, practicamos mucho el Loving Kindness Meditation, no sé qué, Tonglen, un montón de prácticas. Pero ostras, a mí no me decían, vete a ayudar a los gatos. ¿Vale? Era todo como muy hacia adentro. Y no está mal, ¿eh? Entonces aprendo estrategias para, en un caso, manejarme, no verme. Pero la verdadera compasión es la acción, ¿vale? Lo que yo llamo empatía activa. Propongo el término empatía activa en vez de compasión. Parece como más cercano a la empatía, más real, pero evidentemente lo propone José, no lo propone la Asociación Americana de Psicología. Entonces, tenemos que pensar que en el caso de ejercer ayuda, debe ser una ayuda real, ¿vale? No solo vale la ayuda imaginada, donde me siento muy bien, etcétera, etcétera. Es un poquito la crítica que hago ahí a algo que es poderoso y que es interesante. Y entonces, bueno, lo estás diciendo más o menos, pero ¿qué nos recomendarías para pasar de visualizar que enviamos amor a nuestros enemigos a que eso no se quede ahí en la simple meditación? Claro, es que yo puedo enviar amor a mi enemigo, pero luego le tengo que ver. Le tengo que ver de cara. Y esto se enfoca con la empatía lejana. Esto es como una pareja. Yo tenía que decir, yo envío amor a la tierra, tal, tal, y la tierra lo siente. Y yo le decía, envía solo a una planta y mira cómo crece. ¿Vale? Es decir, reduce tu scope, tu alcance y comprueba. ¿Vale? En vez de
difuminarlo ahí, desparramarlo por el mundo, ¿no? Para poder operativizar lo que haces, es decir, meter un poco de rigor, porque si no nos podemos quedar en un mundo un poco como de yuppie. Entonces, cuando en la empatía lejana, y abunda mucho, yo dono a una causa, pero no tengo que hablar con esa persona, no tengo que gastar tiempo con esa persona. En la compasión cercana, mi amigo que sufre, me cojo el coche a las 10 de la noche y voy a felicitarle porque va a ser papá el lunes. Y el lunes me enseña la ecografía y a mí me da mucha alegría que mi amigo y su chica vayan a tener un bebé. Mucha alegría. Porque cuando no podían, a mí me jorobaba por muchas cosas. ¿Vale? Entonces cuando voy a darte un abrazo. ¿Vale? Pero tengo que salir con lluvia a las 10 de la noche. ¿Entiendes? Si no hago empatía activa, el desear amor a mi amigo porque va a ser papá, se queda a veces en un terreno un poco más etérico. No digo que eso esté mal, pero debe pasarse al terreno real. Estamos llegando ya hacia el final de mis preguntas. Y hay una que es muy valiosa para mí, el corazón, que tanto nombramos a veces, ¿no? Hablamos de conectar con el corazón, de la sabiduría la sabiduría del corazón. Las corazonadas. Los sentimientos están en el corazón. Corazón partido. Muchos estaremos familiarizados con los tantien, el tantien... O no, ¿eh? Medio, bueno, algunos. O los chakras más, quizás, ¿no? El centro del corazón. Entonces tú ahí también desmontas, yo todavía no lo tengo del todo claro, sí. ¿Qué es lo que de verdad podemos atribuirle al corazón y que no, para ti? Voy a remangar, esto merece la pena. A ver, la verdad es que me encantaría estar aquí 3 horas contando eso. Vamos a hacer un recorrido histórico, si te parece. Hace 2500 años había un señor en Grecia que se llama Alcmeón de Crotona. Y dijo que esto de la conciencia y la mente humana está aquí, no está en el cerebro. Otro señor llamado Hipócrates, que os sonará más, dijo que los sentidos están vinculados al órgano que está en la cabeza y que es el cerebro. ¿Vale? Después llegó Aristóteles y dijo que no. Dijo que la sede de la conciencia, o donde el alma enraiza, por así decirlo, está en el corazón. ¿Por qué? Aristóteles era muy sabio, evidentemente, pero no era médico. Esto es importante. Si no eres médico, fisiólogo, o neurocientífico o psicólogo, cuidadito. Entonces Aristóteles dice que el hombre es un ser de sangre caliente, la sangre es súper importante, ahí está el espíritu, el neuma, y está en el centro, ¿vale? Tiene cierta simetría. Entonces dice que lo de Hipócrates y Alcmeón de Crotona, entonces el corazón es la sede. Los chinos por aquella época dijeron que el Zen está en el corazón y que recoge las 5 mentes de los otros órganos, del Po, el Yi, el Zi y el Hong, si mal no recuerdo, que están distribuidas por aquí. Pero que la mente está. Pero los chinos, un poco parecido a Aristóteles, lo atribuyen a que está en el centro. De hecho, China, creo que se dice Chunkuo, y Chunkuo significa país del centro, rodeado por la muralla, ¿no? Entonces, la idea de centro, de simetría, es muy importante para el emperador, y entonces todo está en el centro, y las atribuciones de los puntos de la acupuntura vinculados con el centro o el emperador son muy fuertes. Entonces, las dos grandes culturas, pues con conocimiento transversal que lo tenía, Oriente-Occidente es una frontera un poco endeble, atribuyen la conciencia aquí. Llega Galeno, que a mí me encanta, me apasiona Galeno, porque era un poco provocador, un poco chuleta, daba las clases en griego. Si la gente no sabía griego, que se aguantara, era un poco... A mí me gustaba. Pero sobre todo me gustaba porque Galeno era médico de gladiadores, y yo he sido gladiador, yo he hecho lucha libre olímpica. Y entonces me siento como muy afín ahí. Entonces, solo con imaginar que Galeno ve cada día a gladiadores con traumatismos muy severos, y verá traumatismos en la cabeza
y verá traumatismos torácicos. ¿De acuerdo? Cuando ve traumatismos torácicos, Galeno nunca encuentra una afectación psicológica. Más allá, he perdido un brazo. ¿Vale? Pero cuando ve traumatismos cefálicos, Galeno encuentra trastornos de personalidad, delirios, locuras, agnosias visuales, auditivas, perceptivas, ausencias, ictus, todo tipo de condiciones mentales. ¿Vale? Entonces él, por empirismo real, dice, esto es un tipo chuleta, ¿vale? Yo voy a hacer, reúne a todos los grandes, los reúne y hace un experimento científico para la época, precioso, que es un poco salvaje cuando lo cuente, con un cerdo. ¿Vale? Entonces él dice, tiene un cerdo, lo ata y le obliga al cerdo a que chille. Entonces le va abriendo al cerdo y cuando le secciona el nervio laríngeo, el cerdo deja de chillar, hace esa demostración y después va abriendo y demuestra que el nervio laríngeo se vincula con el cerebro y no con el corazón. Tú viste cómo la palabra, el lenguaje, está vinculado con esto y no con esto. Entonces hace varias de esas demostraciones impolutas para la época, pero el peso de Aristóteles es enorme y eso se pasa de largo a pesar del dolor de Galeno. Lo coge San Agustín y la Iglesia continúan con la idea de que el corazón de Cristo, por ejemplo, ¿vale? Todo está en el centro. Y los chinos, que no tienen revolución científica ni industrial ni nada, y siguen en el feudalismo hasta 1911 o más, ¿vale? Pues hasta hace 20 años, 25 más o menos, incluso hasta 2007, diría, Declaración de Pekín de la medicina china, mantienen esa tesis. Y entonces en el lenguaje, claro, aparecen términos como me partes el corazón, se me hiela el corazón, se me rompe el corazón, incluso tengo corazonadas, ¿vale? Etcétera, etcétera. Claro, confundir la metáfora con la realidad es muy peligroso. En el lenguaje actual aparecen nuevos términos, por ejemplo, necesito un reset. Es un término informático, ¿vale? Esa persona no tiene cerebro, eso ya se empieza a decir, ¿de acuerdo? Y en el futuro, pues utilizaremos el lenguaje términos más cibernéticos. De momento, la idea de corazón surge. Pero claro, esto se aprovecha y duele un poco, se aprovecha, y si son profesionales de psicología, ya ni te digo lo que duele, que se manipule esto. ¿Cómo se manipula? Uno, te dicen o nos dicen, el corazón tiene la friolera de 40.000 neuronas. Y la gente se queda, wow, wow, wow. Y yo suelo contestar a eso, a veces un poco provocador, a veces cuando no debo, hago un poco el galeno, ¿vale? Y yo contesto, la mosca de la fruta, señor, tiene 100.000. Por lo tanto, que el corazón tenga 40.000 neuronas. ¿Qué hacen esas 40.000 neuronas? Controlar la actividad cardíaca, pero no generar conciencia, evidentemente. Lo segundo que nos van a decir, que es más aberrante, es que el corazón tiene un campo magnético de 5 metros. Habéis visto vídeos de gente muy de la nueva era, donde la gente se abraza en una especie de aura de 5 metros, donde el campo magnético del corazón irradia empáticamente. Pero yo que estoy en ingeniería de primera carrera, en tercero de magnetismo, me acuerdo todavía, está la ley de Biot y Sabat. Y un dipolo magnético tiene una fórmula donde el campo magnético decrece con el cuadrado de la distancia. Es decir, que el campo magnético de mi corazón aquí, que tampoco tiene importancia, voy a la hemoglobina girando. Por eso, como la hemoglobina lleva hierro y un hierro que gira genera magnetismo, no tiene mucho misterio. Pero a pesar de eso, ese imán, ese dipolo, con el cuadrado de la distancia, o sea, decae su intensidad con el cuadrado de la distancia. Es decir, a 15 centímetros decae mucho, pero a 1 metro es inexistente, y a 5 metros ni te digo. Pero es que además este campo magnético es ridículo respecto al de una lavadora. Y yo cuando me acerco a la lavadora con mi mujer, de repente no estamos aquí súper empáticos por la lavadora, ¿vale? Porque unimos los campos magnéticos. No tiene nada que ver, ¿vale? Es una cosa que no se sale un poco de madre y queda dentro de una especie de pseudociencia que no ayuda a nadie. Si me meto una sustancia, no hemos hablado ni hablaremos, pero hay un capítulo de sustancias que modifican la empatía y la modifican. Pero si yo cojo, no sé, un antipsicótico, porque tuviera un delirio o un peyote del desierto de México, como en mis años mozos, pues me como el peyote o los botones, esos botones tienen mescalina, ¿no? A los 20 minutos los noto en el estómago.
no noto nada, un poquito de náusea. Después lo metabolizo en el intestino delgado. Y después a los 40 minutos pasan por la vena porta y llegan al hígado. El hígado convierte la mescalina, le cuesta un poquito, pero la convierte, la metaboliza. Una sangre rica en mescalina asciende por la vena suprahepática y entra aquí en la cava, ¿de acuerdo? En la vena cava y entra al corazón. ¿Cómo es que una sangre llena de mescalina en el órgano de la conciencia, cuando entra, no modifica mi conciencia? Si las emociones estuvieran en el corazón, si la intuición estuviera en el corazón, si la espiritualidad estuviera en el corazón, si el amor estuviera en el corazón, te aseguro que una sangre cargada de mescalina produciría eso. Pasa a la aurícula izquierda, sale aquí por el callado de la aorta y cuando baja por la aorta no produce nada, pero sube por las carótidas, por la basilar, por la arteria anterior, ese repaso, y la arteria posterior, y cuando entra en la barrera hematoencefálica, cuando atraviesa, cuando sale la mescalina de aquí, de sangre, de capilares, y entra clic al cerebro, y las neuronas, o la mescalina, por lo tanto, invasión de serotonina, llega a los receptores de serotonina, ahí donde siento el amor, las luces, la visión, la conexión con mi padre, con mi madre, con el mundo, Oiga, lo siento mucho, a mí me gustaría que fuera aquí, queda más bonito, más simétrico, pero es aquí, lo siento, es aquí, ¿vale? Si me veo sutil, me da mucha pena, pero yo, ya lo sabemos, me retiro un poco de ese mundo, ¿no? A veces por imposibilidad. Me da mucha pena que se busque en un término supuestamente energético como Dantien o chakra, se busque una correlación física. Porque con todo mi respeto, si nadie se enfade, para mí, en mi experiencia, y eso sería más del primer libro, simbolizaría que no se ha comprendido el nivel del que se habla. Es decir, buscar una correlación de anahata con el corazón físico o con la glándula timo, es que no hemos entendido el nivel en el que está operando eso, ¿no? Especialmente si es energético, no tenemos que ir a un correlato físico. Es un error un poco de partida. ¿Por qué? Porque volviendo a la mescalina, cuando tomaras la mescalina, nunca te enfocarías en el órgano físico, entenderías la sensación de eso que tiene que ver con el estado de conciencia del cerebro, y ahí aparecería una claridad enorme, ¿no? Y si pienso en un Dantian de la tradición taoísta, exactamente lo mismo. O si pienso en el corazón de Cristo, ¿vale? En la ¿cómo se dice? Imaginología de las iglesias, que es muy bonita. O si pienso, por ejemplo, cuando en la imagen donde la luz de Cristo del pecho ciega a los apóstoles, ¿vale? O si pienso en la Virgen de Guadalupe con el manto, que tiene que ver con la expansión del centro. En el fondo es la sensación que se tiene de un cambio aquí. Buscar un correlato con la aurícula derecha o con la válvula mitral o la tricúspide es salirse de lo energético que tanto se ama, ¿no? Pero yo eso ya no digo nada, solo que tú que me lo has preguntado por me agoté de un poco de explicarlo, ¿no? Es decir, no va por ahí la cosa. Entonces, cuando ves fotos de chakras planos, ¿vale? Pegados, como si fueran pegatinas, sobre el cuerpo, y no ves un corte sagital para saber si salen o no salen, dónde llegan, dónde no llegan, pues ahí yo creo que se estamos tirando casi de memoria y de aceptación, en vez de ir realmente a la sensación y partiendo de un modelo que, como tiene 6.000 años, porque no había anatomía ni fisiología, pues lo damos por hecho. Y bueno, podemos hablar ahí horas, pero no me quiero enrollar. El caso es que el cerebro es el órgano de la conciencia, vinculado con el cuerpo, sí o sí, vinculado con la mente, no hay separación, y ese organismo está vinculado con el mundo, no hay separación. Bueno, pero la modificación del cerebro es la que provoca la modificación de la mente y no viceversa. Espero que tengas ocasión de seguir escribiendo otro libro quizás, porque a mí me queda ahí todavía la duda de, bueno, pero tiene sentido que si yo quiero encender la compasión, respire y sienta el corazón. No sé, quizá lo podemos El corazón dejar. no le sientes, esto es importante. Tú lo que sientes es el plexo cardíaco, que no es lo mismo, ¿vale? Es decir, o el sistema nervioso entérico. Imagínate una emoción, un susto, ¿vale? Claro, decimos, o una intuición. Es que las tripas me han dicho,
Claro, no, las tripas no te han dicho. Sientes las tripas. Pero ¿quién ha activado las tripas? ¿Quién ha activado las tripas? ¿Quién? El cerebro. ¿Vale? El cerebro percibe la serpiente y en milisegundos la amígdala lo detecta, le manda la señal al hipotálamo, activa el sistema nervioso tronco cerebral, ¡pum! Y activa el simpático y el sistema nervioso entérico. Entonces esto, como estamos disociados y lógicamente ese funcionamiento rapidísimo no lo vemos, nosotros sentimos aquí, entonces decimos que este es el origen. No, ha sido este el origen. Lo que pasa es que la alarma sale aquí. ¿Vale? Y tenemos que verlo integrado. En el momento que lo vemos separado y empezamos con cuerpo-mente, que si la tripa me dice no sé qué, que si las corazonadas, es uno, somos uno, no dicen los holísticos somos uno, pues se tiene que demostrar. Si somos uno no podemos hacer cortes, lenguaje, razón, razón, emoción, etcétera, etcétera. Pero es el cerebro, ¿vale? Que antiguamente no se sabía. Entonces tú dices las tripas, claro, el corazón, pero el fondo es el plexo cardíaco. No. Siguiente libro. Siguiente libro, no sé, tengo que descansar un poco, Bueno, pero tengo 2 medio escritos, los índices, de cosas que me apetecería mucho compartir. No sé si merece la pena o no, soy muy sincero, como esto que he dicho, creo que no merece la pena. Pero a lo mejor en esto sí, estoy bastante sensibilizado con lo que son experiencias cercanas a la muerte para decir lo que no se está diciendo, que me parece bastante grave y con una conciencia muy amplia, pero no sé si, o sea, el tema está muy candente, pero no sé si sería sensato. Y también con la expresión de las emociones, porque lo que yo investigo, con un catedrático muy, muy bueno, mundial además, donde solemos interpretar los gestos, el rostro de los demás, que si ha hecho así, que si el pie quiere decir que tengo afinidad o no. Eso me parece también como una manera muy fea de juzgar a los demás y con muy poca base científica. Y a lo mejor pienso que a lo mejor por ahí podrían ir los siguientes, pero no lo sé exacto. bueno, estáis ahí súper atentos. ¿Qué te parece si les damos paso? Primero, Sí, muchas gracias por aguantarnos. ¿Queréis comentar algo? ¿Alguna pregunta, cuestión, sugerencia? Ahora entiendo lo que me pasa con lo de la fatiga. Bueno, primero me tendré que leer el libro, pues eso lo tengo claro. Pero lo que has comentado de la fatiga empática, hace unos días mis hijos me renegaban porque cuando cada vez veo más gente pidiendo en la calle. Y bueno, pues procuro estar siempre, ¿no? Y ahora entiendo que cada vez tengo más empatía y es fatiga por ese dolor de la sociedad que hay ahora, que cada vez hay más gente que está. Estamos muy expuestos al sufrimiento más que antes probablemente, porque antes estaríamos en tu barrio, ¿vale? Y ahora estamos en todos los sitios. Y eso a nivel empático puede ser peligroso, porque curiosamente en vez de aumentar la empatía acaba agotándola. Entonces nos insensibilizamos. Y si nos insensibilizamos, cortamos lazos y ya nos dedicamos con el individuo pues al consumo o al aburrimiento, ¿vale? Entonces saber que mis lazos son limitados y en eso es donde puedo ejercer empatía. Si no, es peligroso. ¿Algo más? ¿Queréis comentar algo? Pues mira, Sí. relaciono un poquito con esto y hablando de lo que hemos pasado aquí con la Dana, Sí. y bueno, supongo que aquí estamos todos bastante cerca, sí que se me ocurre como esa explosión de empatía en un momento de crisis general a muchos niveles, porque hay niveles más serios que otros, ¿no? En nuestro caso fue una circunstancia más local, en las casas, sin ninguna cosa grave. Pero esa empatía o esa relación que generas con la gente cercana, que al final es verdad que en los pueblos siempre se ha tenido, y aquí tenemos la suerte a lo mejor de compartir, ¿no? Pero llega un momento que eso se pasa y vale, sigues en otros niveles normales de relación y tal, pero esa explosión de empatía, a lo mejor no sé si es fatiga, pero luego baja y ya otra vez vuelves a... Entonces, no sé...
Sí. ¿Cómo ves esto? Bueno, en el fondo es una respuesta natural. Es decir, muchos comportamientos que nos parecen insensibles, nos pueden parecer insensibles, simplemente responden a ese 150. Ese 150 se distribuye en grupos de 5, 15, 50, 150 más o menos. Entonces la empatía se diluye de forma natural. Aunque suene muy duro, no empatizamos igual con un ucraniano que con un gazatí, ¿vale? Porque aunque no existan las razas, ¿vale? Pero por proximidad, incluso aunque sea religión ortodoxa, pero estoy más cercano a eso. Entonces, cuando lo llevamos a la mente, a lo racional, el sufrimiento es igual, el de un niño en Fairbanks, Alaska, que en Burkina Faso. Pero a nivel primitivo, de nuestros atajos y de cómo nos hemos construido evolutivamente, hay un peso. Entonces, para intentar una compasión mundial, por así decirlo, y es una de las propuestas que va haciendo el libro, basado en literatura, tenemos que ir haciendo esos círculos racionales como poco a poco y bien medidos, ¿no? Y también desde qué estructuras. Es más fácil que un país entero, un organismo, un estado, sea empático con algo, a que un individuo preso de su 150, ¿vale? Entonces, esos comportamientos los notamos como lejanos, pero hay una parte que es lógica. En algún caso hay insensibilidad y egoísmo, y solo somos empáticos con los muy, muy cercanos, ¿no? Pero la fatiga empática existe sí o sí. Y por eso a veces necesitamos parar o escuchar humor o chistes o alegría, ¿vale? Y los lazos es lo más importante. Curiosamente ahora nos hablan mucho de resiliencia, es una palabra que yo le tengo mucha manía, en psicología, porque se ha convertido en un culto al individuo. Prácticamente alguien resiliente es alguien que hace dominadas, se ducha con agua fría y tiene hormesis para el estrés. Es una locura. Ninguna cultura ante la dificultad se han dedicado a hacer dominadas, bañarse en agua fría y frases motivadoras. Ninguna. Lo que ha hecho es crear un sistema de lazos, ¿vale? Históricamente. Y, es decir, el cerebro social, ¿no? Entonces debemos recuperar el concepto original de la resiliencia, de los tres padres que hablan sobre ella. Y la traducción es la construcción de una red de afectos. Punto. No un tío que lea Marco Aurelio por la mañana y dice yo soy estoico y aguanto. Eso no es resiliencia, en absoluto, ¿no? Eso es lo que nos venden. Y la gente, desgraciadamente, es la información que llega, entonces al final va pululando por ahí, ¿no? Debemos recuperar ese aspecto, sí o sí. Una pregunta. Raúl. Sí. Antes has hablado de inteligencia artificial. ¿Vale? No sé en qué proyecto estarás. Tú lo sabes bien. No, te quería preguntar. Sí. La inteligencia artificial general. Sí. ¿Necesitaría de empatía para llegar a ser una inteligencia artificial? Vale. Inteligencia artificial general quiere decir una que supera a los humanos, ¿vale? En todas sus capacidades. Eso es algo que se está buscando. En principio estamos buscando. Y que creemos que las inteligencias artificiales que tenemos de ChatGPT, etcétera, por cómo son, es imposible, es mi opinión, no pueden llegar jamás, porque son modelos probabilísticos de palabras. Dicho esto, si aparece una inteligencia artificial general, será artificial, como dice su palabra. Entonces, probablemente tenga códigos artificiales. Imagínate que bebe, por así decirlo, de circuitos. Pues su empatía a lo mejor será con los circuitos. No necesariamente tiene... Es decir, el problema es que antropomorfizamos, queremos que sea como nosotros. Y como tenemos que no sea como nosotros, vamos a dotarla de características humanas. Pero la empatía animal, pues tiene sus diferencias, ¿vale? La empatía de las plantas, por así decirlo, tiene sus diferencias. En lo que yo soy optimista es que más inteligencia no significa más maldad. ¿Vale? Esa es mi parte optimista. Es decir, las personas más inteligentes regulan mejor su comportamiento. ¿Por qué? Porque conocen un montón de pero saben mejor sus defectos, ¿vale? Y pueden diseñar estrategias de regulación de comportamiento. Es decir, en la cárcel, con todos mis respetos, no suelen estar individuos muy, muy inteligentes, sino individuos muy, muy impulsivos. ¿De acuerdo? Cuando hay mucha inteligencia hay más control de los impulsos.
Entonces, si pensamos en la inteligencia artificial general, igual es tan inteligente que decide respetar a todos los seres vivos. Yo, en principio, soy más inteligente que un tigre, pero yo no quiero que desaparezcan los tigres, ¿no? Pues una inteligencia superior no significa más maldad, y nosotros somos el ejemplo. Yo no quiero que desaparezcan las ballenas, ¿de acuerdo? Entonces, si aparece una inteligencia artificial general, con el riesgo de antropomorfizarla, no necesariamente va a ser malvada. Lo dice Terminator, lo dice Yo Robot, lo dice Ex Machina, lo dice Hollywood en películas, pero no necesariamente. Aún así no lo sabemos y probablemente nos vamos a arriesgar, suponiendo que se encuentre, que yo soy muy cauto ahí, pues a lo mejor nos tenemos que arriesgar y a ver lo que pasa, ¿de acuerdo? Pero en esa construcción será una baby inteligencia general. Tenemos todavía tiempo al inicio de apagarla o no, ¿vale? Tenemos cierto control, pero es un tema que está ahí, sí o sí. ¿Alguna cosita más? Bueno, pues si no hay nada más, millones de gracias por venir, por vuestra paciencia y por escuchar. Y si os apetece leer Empatía en un mundo que duele, pues ahí está. Y cualquier cosa que necesitéis, pues aquí estamos siempre. Y Teresa, por supuesto, mi amiga desde hace 18 años, pues muchas gracias por su confianza. Gracias. Gracias.